Igual que yo, mi amor. El escenario de hoy debió ser la finca Hondones, en Charcas, aquí en Abreu. Pero la familia Jauregui ahora vive en la cabecera municipal. Algo lógico cuando han pasado 60 años ya de que una joven de la ciudad llegara al agreste lugar. En su mochila de brigadista Conrado Benítez, una docena de cartillas y un manual. Y en la mano derecha, un farol. Hoy propiciamos el encuentro entre aquella alfabetizadora y una de sus alfabetizadas, 60 años después. Encuentro, 60 años después de la alfabetización. La primera vez que escuchamos la idea de la alfabetización fue estudiando todavía en la Escuela Normal de Maestros, que después se llamó Escuela de Maestros Primarios, con el triunfo de la Revolución. Al enterarnos de aquella actividad o aquella cosa tan grande que iba a ser la alfabetización, inmediatamente nos dimos a la tarea de buscar planillas, de llenar planillas. Había una cosa en la planilla que no se me va a olvidar nunca, donde usted quisiera que lo ubicaran. Y yo puse donde la revolución me necesite. Es una mezcla de alegría, recordarlo, y dolor también. De vez en cuando eso me emociona, porque fueron unos momentos muy grandes, muy grandes, muy grandes de mi vida, que hoy me arrepentiría 1000 veces si no lo hubiera hecho. Llegó el momento de la salida, y cuando estábamos allí en el Parque Martí, veíamos que no llegaban los ómnibus, no llegaba nada. ¿Y qué pasa? Y se para un señor, que no recuerdo quién fue realmente, quién era, y dice: en estos momentos no pueden ustedes salir a alfabetizar, porque Cuba está siendo invadida por mercenarios, y vamos ahora a luchar primero eliminando esta invasión para entonces después volver. Ustedes serán llamados nuevamente para salir a la alfabetización. Para acabar con el analfabetismo que en la población rural era del 43% de campesinos sin saber leer y escribir, hizo falta la poderosa campaña que en 1961 llevó la enseñanza a todos los rincones del país. Llegaron las tres, Margarita, Sarita y Teresita, con su farol, su hamaca y su mochila. 3 niñas. Y ellas llegaron allí desorientadas, fíjate, en un campo cerrado. Entonces Tere me dijo: yo voy para casa de Fermín. Y le dije: ay, mira qué casualidad, yo soy hija de él y vamos para allá juntas. Y cuando llegó la noche, el señor de la casa, Fermín Jauregui, que en paz descanse, me vio triste y me dijo: brigadista, yo creo que usted no va a resistir esto. Esto está muy lejos, aquí hay mucha pobreza. Y yo le dije: sí, pero no hay miseria. Y yo me refería a la miseria humana. No la había. Era gente buena, gente linda, gente grande, de corazón. Y él me dijo: pero usted se va a tener que ir, yo voy a avisar para que la cambien. Y aquello me hizo así por dentro, que le dije: no, mire, hágame favor, aquí yo me voy a quedar. Y yo, hasta que no los deje a todos alfabetizados, yo no me voy de aquí. Mi padre, que era una persona, no porque fuera mi padre, pero una persona muy buena, y eso para él fue como un hijo más, y con mucho cariño siempre con ella, y ella con nosotros también. Donde cayó Sara, no le brindaron cama. Donde yo caí, que es en la casa de la niña, donde estamos ahora aquí en Abreus, sí me brindaron cama. Uno de los muchachos me dijo: usted no va a dormir en la hamaca, usted va a dormir en mi cama. Y entonces le dije: Sara, ven a dormir conmigo, porque tu casa, que era como a 5 minutos de la mía, tienes que dormir en hamaca. Y entonces Sara vino a dormir conmigo. Aquello era una diversión, porque era un cuarto, era un poco hundido así el bastidor, donde se viraba una, se viraba la otra, porque era un bastidor que no era plano. Pero además de eso, cosas que es para reírse. Una noche sentíamos que nos iban a abrir el cuarto y sentíamos un ruido, y yo le dije: Sara, ya nos vienen a matar. Y Sara me dice: ay, Tere, ¿y ahora? Yo le digo: no, quítate la cadena para que no se lleven la cadenita. Y nos quitamos la cadenita, que yo tenía una cadena con un crucifijo. Y Sara me dice: ay, le avisarán a mi papá. Y ya estábamos ya como despidiéndonos, cuando sentimos que eran los chivos que estaban empujándonos la puerta. Y empezamos a reírnos. Y de eso tendría que hacerle millones de anécdotas, que hoy nos reímos de eso, pero en aquel momento no eran nada fácil. Mi papá cazaba, ¿cómo se llama? Guasa y pato, y ellas también comían de eso. Ellas nunca tuvieron escrúpulos de decir: yo no como esto. El baño malísimo, el servicio sanitario malísimo, una letrina allá lejos de la casa, y así era la vida allí.
las casas malísimas, de piso de tierra, y de guano y de agua eran las casas. Y por la noche dándole clase a todos. Nosotros eran 12 hermanos y los viejos, todo el mundo ahí a aprender ahí. Y también ya después que ellos se alfabetizaron, sí, cada uno, el que pudo estudiar otra cosa, la estudió como algunos de mis hermanos. Y así pasó el tiempo y estuvieron allá como 9 meses. Sé que Teresita mantuvo el vínculo con sus alfabetizados. Ella continuó siendo educadora. Pero hoy, 60 años después, muchos de los mayores de la familia ya no están. Y existen menores que no conocen la historia. Íbamos a casa de los campesinos, hicimos unas amistades muy buenas por allí. Unos no estaban a favor de la alfabetización, pero nos trataban y llegó el momento en que nos aceptaban como tal, y entonces otros más o menos así. Y cerca de donde pasaba el tren en la línea, en una ocasión, vimos un niño de 5, 6, 7 meses, no me acuerdo exactamente, hermoso, que el niño se moría el muchachito. Y nosotros decíamos, pero ¿y qué esperan para llevarlo? Porque había una posta médica en Charcas, era un médico, pero no lo llevan al médico. No, Benito dice que es que él se le ha apoderado un espíritu, y eso hasta que no lo elimine. Y el chiquito era a nivel de gajazo, y le daban gajo, y le daban esto, y le daban lo otro, y nada. Y un día le digo, Sara, hoy vamos a verlo, y vamos a tratar que se lo lleven al médico. Y aquel día fuimos Sara y yo dispuestas, que usted como si nosotros nos fueran a hacer caso. Y fuimos y nos hicieron caso, cogieron al niño, lo pusieron arriba del caballo, y llegando a Charcas el niño murió. Porque lo que tenía una neumonía. Pero miren usted cómo era aquel campo. Es lo que yo no sabía. Eso lo que los libros no dicen. Era la realidad que yo estaba viendo del campo de Cuba, que se decía de la miseria, la falta de esto. No, ese es el verdadero campo que tenía que conocer. Por eso yo siempre digo, la alfabetización hay que analizar 2 partes. ¿Qué aprendió el campesino del brigadista? ¿Y qué aprendió el brigadista de aquel campo? Nos crecimos. Un nuevo concepto revolucionaba aquella práctica educativa que llegó a ciudades y asentamientos campesinos por igual. Una enseñanza para la cooperación y los cambios del proceso revolucionario. Mira, la reforma agraria era uno de los mejores mensajes de la alfabetización. ¿Qué significaba la educación para todos? Cómo los hombres tenían que unirse e ir a la escuela, porque en la escuela había jóvenes que nunca habían visto la escuela. Es decir, que no solamente enseñar a leer y escribir las letras, no. La alfabetización fue cambio para el campesino, porque le abrimos un mundo que ellos no conocían. Yo hablé del mundo que yo conocí, pero el campesino de Cuba no sabía de aquel mundo. Y la cartilla traía temas que nosotros se lo explicábamos a ellos. Cómo aquello le iba a traer a ellos tantas ventajas, cómo iba a sentirse el campesino en Cuba con esta revolución. Entonces, realmente fue el mensaje del futuro de Cuba. Y nos alfabetizamos, como no, por lo menos aprendimos a leer y escribir, y ya por ahí hacíamos lo que podíamos. Escribían una carta, escribían cualquier cosa ya después, pero sí nos alfabetizamos, como no. Y al final escribieron una carta a Fidel. Sí, yo no me acuerdo, porque hace tantos años, sí, pero mi padre sí escribió una carta. ¿Yo la escribimos? Pues escribí una carta, yo cuando eso sí, yo sabía escribir. A Fidel. A Fidel. A Fidel, que estábamos alfabetizados ya, y cuando se hizo la bandera ya, que fue más para afuera, fue para Hondones, donde ya habían hecho una escuela primaria allí. Allí se hizo la bandera, que ya sabíamos leer y escribir. Cuando llegó el momento de la partida, nadie quería llevarme al tren, hasta que al fin dijo, me voy a pie. Pero uno de los muchachos entonces me dijo, no, yo te llevo, y me llevó hasta la línea a coger el tren. Y cuando llegamos a Cienfuegos, quedaba el residuo, es decir, las personas que viviendo en Cienfuegos no se habían alfabetizado. Y a nosotros entonces nos tocó en los primeros días de diciembre ir a darle clase en diferentes lugares. A mí me tocó lo que es actualmente la escuela Raúl Suárez, en la calle O'Donnell. Y me tocaron personas ya mayores que se habían resistido a la alfabetización. Y se daba clase mañana, tarde y noche. Aprendimos, como no, gracias a ella y a Fidel.
que de eso sí, Cuba cambió totalmente después que Fidel Castro vino a este país, que nos enseñó, que nos dio casa, que nos dio otra vida, otra vida. Contra los que no confiaron en el éxito de la gran campaña nacional de alfabetización y creyeron insignificante el hecho que cada alfabetizado escribiera una carta a Fidel, esas cartas se atesoran en los archivos históricos del país. Prueba irrefutable de que saber leer y escribir es saber ascender. Vamos a cantar el himno de la alfabetización, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Vamos a cantarlo, niña. Vamos a cantarlo. Somos la brigada Conrado Benítez, somos la vanguardia de la revolución. Con el libro en alto cumplimos una meta, llevar a toda Cuba la alfabetización. Por llanos y montañas